Es consistente por su recurrencia. En realidad, si nosotros tomáramos, por ejemplo, pues como hace Manilio, que por ejemplo utiliza el parte de la fortuna, mejor dicho, el signo donde se encuentra fortuna, como un ascendente y le da diversos significados, teniendo en cuenta que es como el ascendente lunar, como él lo determina, de la misma manera que parte del espíritu sería el ascendente solar. Y la consideración es la dos, los recursos asociados, pues aquello que tiene que ver con la trascendencia de individuos, estamos hablando de parte del espíritu. O si es la segunda de la casa donde se encuentra parte de la fortuna, pues serían los recursos derivados de lo que es la inmanencia en cuanto a lo que es la inmanencia en cuanto a la encarnación del individuo, a partir de lo espiritual en lo terrenal. Entonces hay que tener en cuenta que el concepto de casa derivada depende de la importancia de los diferentes, primero de la importancia de los ángulos, como tú muy bien señalabas, y también de la complexión de las diferentes tríadas angulares desde el punto de vista de la astrología antigua. Sí es cierto que plantea agudos problemas, ¿no? O sea, una persona, por ejemplo, por el hecho de tener un signo determinado, en la cúspide de la casa séptima aborda las relaciones de asociación pues de una manera determinada, ¿no? Y eso hace que en determinadas fases de la vida atraiga individuos de muy diversas características, ¿no? Si encontramos un hilo que de alguna manera... No, no te oigo. Se fue el sonido. Ahora Sí, sí, ahora. ha habido una pequeña interferencia. Pero la cuestión es que cuando estamos hablando de esa sustancia dentro de la cual se mueven pues aquellas condiciones vinculadas a cada uno de los lugares, ¿vale? Pues debemos enfocar siempre la pregunta o debemos enfocar siempre el momento de la persona. Porque hay que decir que no a lo largo de toda la vida las personas tenemos activados los mismos planetas en la carta, Claro. ni de alguna forma los diferentes periodos de la vida responden a las mismas necesidades. Y eso se ve en la carta natal y además se ve a través de los diferentes sistemas de prognosis asociados a la carta natal. Con lo cual, a lo largo de la historia, de la astrología antigua, cuando hablábamos de la irrupción de nuevos individuos en nuestra vida a partir de vínculos característicos, como por ejemplo un hermano nuevo, por ejemplo un hijo nuevo, o por ejemplo una pareja nueva, o por ejemplo la muerte de un abuelo, la muerte de un padre, pues ahí es muy importante considerar los diferentes regentes de los periodos, cómo eso interfiere con las diferentes revoluciones y qué signo es el que está profectado, que nos entrega una información que es muy sustantiva a articular con el representante o significador de cada uno de los diferentes lugares de la carta. Entonces eso nos explica en cada momento pues qué clase de situaciones son las que pueden determinar pues la aparición de un nuevo cónyuge, la disolución de un vínculo antiguo y la irrupción de una persona con unas características diferentes sobre la condición de la carta radical que nos indica pues cuál es el mood, o sea, el mood, cuál es la tónica vinculada a cada uno de los lugares. Es cierto que encontramos pues que cada uno de los planetas representa un tema en la carta y que ese tema es multifacético. Es multifacético porque a lo largo de la vida pues atravesamos periodos muy diferentes. Entonces, la astrología antigua se basó sobre todo en la técnica de los periodos y en la prognosis para establecer esas diferencias importantes de matiz, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, el tema de las casas derivadas hasta cierto punto se diluye, aunque no deja de ser fundamental. Porque nosotros, por ejemplo, en el ámbito de la astrología horaria, sobre todo la astrología de las preguntas, utilizábamos, como decía antes, como decía al principio, las casas derivadas continuamente. O sea, por ejemplo, lo que invierte la pareja en nosotros pues es la casa 11, porque es la 5 de la 11 y la 11 y la 5 representa los juegos y significa las apuestas, significa el placer, ¿de acuerdo? Y por lo tanto eso está vinculado a lo que la otra persona nos entrega. Y por ejemplo, el regente de la sexta, pues es como es la 12 de la persona con la que estamos interactuando en plan de pareja, pues representaría también lo que esa pareja debiera depurar
o lo que son sus demonios o sus enemigos ocultos, que coinciden con mi esclavitud y que coinciden, por lo tanto, con el nivel en el cual yo estoy enfrentando, de acuerdo a la parte oscura del individuo con el que me tengo que relacionar, ¿no? O sea, por ejemplo, puede ser la casa séptima un socio, o puede ser la casa séptima, pues, la relación con el público, por ejemplo, de parte de un actor o de un político, puede tener muchas connotaciones la casa séptima. Entonces, el concepto de casa derivada es muy audaz, tal y como tú lo planteas, y ciertamente pues, puede ser muy útil. Es una cosa pues, que comprobaremos y valoraremos, ¿de acuerdo? Y en realidad, pues yo creo que lo habrás valorado muchas veces. Yo, mientras lo estabas comentando, he de confesar que estaba haciendo yo en mis cábalas mentales, tratando de encontrar pues corroboración a tus sugestiones. Es cierto que es hermoso por el concepto del arco y por el hecho de que existe una relación geométrica en cuanto a lo que representan los diversos lugares, y eso le da una coherencia matemática muy atractiva. Pero a la vez plantea problemas pues muy, Sí, muy... de todos modos constituye un desafío de, de lectura. Y yo creo que debe ser lo último que uno en su formación como astrólogo debe aprender. Porque si el alumno presenta problemas de lectura, de comprensión de lectura, cualquier técnica puede encontrarla insuficiente. Los tránsitos, la revolución solar, la lunar, la derivada, las profecciones anuales, cualquier cosa le puede resultar insuficiente porque no domina la lectura astrológica. Entonces, Uh-huh. antes que nada, debe dominarse muy bien la lectura y ponerse a prueba con el dominio de la lectura de una carta. Solamente después, entonces uno puede aventurarse a testear, como diría mi colega Camilo, o probar por utilizar nuestro idioma. Solamente después uno puede entonces aventurarse a probar una u otra técnica, por lógica o descabellada que sea, porque pues ya uno sabe leer, ¿no? Sí, es muy importante. Nosotros en Logos Astrológicos, yo siempre lo he comentado a las personas que se inician conmigo, porque yo mismo lo evito. O sea, yo mismo evito la derivación. O sea, yo creo que con cada derivación es como lo que se dice, un viejo refrán catalán, que dice que en cada colada perdemos una sábana, ¿no? O sea, eso es lo que se da precisamente en el cálculo de derivaciones. Siempre lo que nos lleva lejos de lo que es la base de la astrografía, que me encanta el uso, ese neologismo que utilizas para referirte a la carta natal o a la tabla o a la tabla de juicio, ¿no? Ciertamente, analizar una carta a partir de lo que es el método derivado es uno de los puntos más complejos. De hecho, es un punto complejo porque en realidad el establecimiento de significadores siempre ha sido la prueba de toque. O sea, realmente es el punto en el cual el astrólogo, incluso el avezado, el que ya es profesional, pues muchas veces tropieza. Donde encontramos disensiones en la interpretación de un tema, en general podemos decir que es, en la inmensa mayor parte de los casos, en la asociación de los diferentes significadores. Y más cuando las preguntas son concretas. Cuanto más concreta es la pregunta, mayores son las disensiones que en general suelen tener los astrólogos a la hora de definir qué planeta es el que significa qué, ¿no? Sí. Entonces, el principal problema que tenemos los astrólogos es que, desde mi punto de vista, y eso pasa con el tema de las casas derivadas, es que los astrólogos tendemos a interpretar. Y nuestro trabajo no debería ser interpretar, sino en el sentido de que nuestro trabajo debería ser traducir. Por eso es tan atractivo el sistema de derivación de las casas, tal y como tú lo planteas, porque es un sistema claramente denotado, es un sistema que hasta cierto punto responde a una regularidad geométrica y a un principio matemático que no es opinable, sino que es una base sobre la cual podemos ejercer pues un protocolo, establecer una convención. Yo supongo que cuando tú te refieres al término simbólico, que desde el punto de vista de epistemología plantea pues, complicaciones, dirimir qué es simbólico, porque en realidad... Yo en realidad yo sí sé que la astrología no es una ciencia exacta, pero tampoco
me parece que una carta sea tan simbólica como dicen. ¿Sí? Entonces, cuando digo simbólico, aclaro que no estoy utilizando el término en el 100% de su definición natural, sino solamente en un 70%, porque seguimos hablando de una astrografía y yo repito que tiene una connotación profundamente genética y por consiguiente ese símbolo no es tan símbolo. Lo que pasa es que tengo que aclarar que es un símbolo porque el ascendente de papá en mi carta no va a ser el ascendente real de mi papá en su natividad. Entonces, por eso tengo que utilizar el término símbolo a falta de otro más cercano a la realidad que quiero describir, que quiero ilustrar. ¿Sí? Entonces, es un símbolo a medias, diría yo. Y iba a aclarar otra cosa y se me olvidó. Que una de las grandes recompensas de esta forma de análisis derivado, o de esta forma de análisis derivado, no, sino del análisis derivado, cuya forma correcta creo que es esta, es que a veces el nativo quiere comprender cosas de su vida a través de la historia de vida de su papá o de su mamá y no tiene cómo hallar la hora exacta de nacimiento de papá o de mamá. Es el caso, por ejemplo, de un cliente que me contactó el año pasado. Ella fue poco lo que conoció de su papá, pero se llevaba muy bien con él. Y yo le dije, entonces, eso sí tú no lo puedes saber, quién aparece en la 4 y en la 10. Tú sabes que en la 10 está uno de los papás y en la 4 está el otro, pero tú no sabes cuál. Entonces, con el consultante, tú siempre le dices, yo te voy a describir tus dos padres, biológicos, aclaro, y tú me dices cuál es cuál. Entonces yo comencé con ella y le digo, uno, en otras cartas yo te diría que, bueno, tiene facultad espiritual o es espiritual o religioso, lo que fuera, pero en tu caso me atrevo a decir que tu papá era uno de tus padres es espiritista. ¿De cuál estamos hablando? ¿De papá o de mamá? Me dice, no, de ninguno. Y yo, claro, tú naciste a esta hora, tal día, los datos están correctos. Ella me dice, sí. Ok, entonces yo le digo, si tus datos están correctos, yo meto las manos en el fuego que uno de tus padres era o es espiritista. Me dice, no, ninguno. Y yo, ¿tú tienes hermanos? Y me dice, no. ¿Tú tienes alguien que haya conocido bien a tus padres? Pregúntale. Y en efecto, le preguntó a una de las hermanas de su papá y le dijo, sí, tu papá sí hacía esas cosas, pero tuvo malas experiencias y se volcó a la religión y por eso te dijo que te mantuvieras al margen del espiritismo y siempre lo viste fue con su rezandero, con su rosario, en su misa de los domingos, etcétera, pero tu papá sí practicó el espiritismo durante muchos años y nunca te lo dijo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eso es muy, como digo yo, revelador, no, es como una forma de liberación para el consultante poder explicarse y comprender cosas de su vida que de otro modo no hubiera sido posible. Es catártico. Esa es la palabra, esa es la palabra. Entonces, sí, la persona puede hacer una catarsis, puede liberar a partir de comprender que realmente ha realizado o cobrar conciencia de la realización de su propósito, del camino, de la asignatura que debe abordar. Bueno, y a veces el nativo no tiene el dinero para hacerse un examen genético u otros para poder determinar de quién heredó qué cosa. Y a través del análisis derivado, también eso se puede determinar. ¿Quién era el portador de ese gen, de esa propensión o predisposición genética a contraer ese tipo de cáncer o este tipo de enfermedad cardiovascular, etcétera? También se puede auscultar, ¿sí? Siempre con la debida responsabilidad, el debido cuidado y si uno no, si ningún astrólogo se puede dar el lujo de la arrogancia, muchísimo menos cuando está haciendo un análisis derivado porque se puede equivocar muy fácil. Sí, es fácil equivocarse. De hecho, es muy interesante el tema de la justificación, por ejemplo,
de quién es el padre o quién es la madre en una carta natal, ¿no? Porque en realidad existen, yo creo que varios factores que hay que tomar en cuenta desde el punto de vista de la astrología antigua. Hay que decir que en general hay como una especie de alusión misteriosa a lo que representan, pues como personas encarnadas, pues esos lugares en concreto, o sea, la asociación a un individuo. Por ejemplo, se indica en muchos textos clásicos la casa cuarta como la casa de los padres y se emplea el plural. Sí. De la misma manera, y se refiere no solamente a los padres, sino se refiere también a los ancestros. Me vengo a referir a los ancestros a través de la línea patrilineal. Con lo cual, tiene un sentido que podríamos llamarlo así genealógico. Es más bien la casa cuarta representa la genealogía del individuo, mientras que la casa décima representa la proyección genealógica, ¿de acuerdo?, en el mundo, que se da a través de la necesidad que tiene el hijo de conquistar a la madre desde el momento en el que nace. Entonces, normalmente la casa 10 representa al padre al que hemos tenido que conquistar. ¿Mm? Y es por eso que, de alguna manera, los antiguos se referían a la casa décima como la casa de las madres. Entonces, se refieren en plural a ese significador en concreto. Hay que decir, por ejemplo, pues que, por ejemplo, la casa tercera pues está asociado, por ejemplo, a los tíos, aunque también la casa tercera, contar desde la cuarta, que es la séptima, Claro. pues tiene también que ver con los tíos. Y en general, hay que ver dentro del orden de la carta e ir estableciendo a partir de esos significadores, pues diferentes niveles en los cuales de alguna manera la carta nos va indicando un itinerario para comprender, de acuerdo a la línea de identificación del individuo con las personas de su entorno, con las personas de su familia y el establecimiento del orden dentro del cual esta persona pues vivió su primera infancia, se relacionó con sus parientes, tanto los parientes a los que conoció como a los parientes que no conoció, que también, como tú decías, por la índole genética del tema, de acuerdo, pues tienen también preponderancia. Yo no conocí, por ejemplo, a mi abuela materna, que murió en el año 1943, muchísimo tiempo antes de que yo naciera, y sé por mi carta del estrecho vínculo y de las enormes relaciones de parenteralidad, podríamos llamarlo así, desde un punto de vista fisiológico y de vibración con lo que representa el espíritu de esa mujer, según he ido pues compulsando después de haber analizado mi propia carta y haber hablado con personas que conocieron a mi abuela, ¿no? Claro. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo una carta, hay que entender que muchas veces es la carta misma la que nos va indicando sobre qué puntos debemos incidir, sobre qué puntos de referencia establecidos siempre en los lugares correspondientes de la carta, sobre qué puntos debemos ir construyendo nuestro análisis, porque muchas veces intervienen en la constitución de lo que es las características de nuestros progenitores, pues diferentes elementos de la carta. Por ejemplo, podemos asimilar un progenitor en función de la relación, por ejemplo, que la persona tiene con los recursos. Si hay un vínculo entre el regente de la casa 2 y el regente de la casa cuarta, a lo mejor el regente de la casa 2 representa carestía, está vinculado a la pobreza, pues por eso uno pregunta pues cuál de los padres pues procedía de un entorno más humilde, un entorno menos favorecido. Y en general la Correcto. carta pues va construyendo su propio significado y al final pues son derivaciones que subyacen. También hay que tener en cuenta que desde el punto de vista de astrología antigua pues teníamos significadores naturales. Por ejemplo, el significador natural del padre en una carta diurna es el sol, el significador natural de la madre en una carta diurna es Yo, Venus. yo aclararía que no sería natural, sino universal. Ese es el lenguaje que manejo siempre con Camilo, porque de hecho, como bien dices, en dicha época, el Sol siempre iba a ser el significador del Padre, conjuntamente con Saturno. El significador universal debe aclararse. Y la ¿Por qué significadora, haces, por ya, ya, qué, por qué es tan importante que sea universal y no natural? ya te explico por qué. Y así como la luna sería la significadora universal de la mamá. ¿Por qué digo universal? Porque me parece que utilizar universal sería más
apropiado o exacto a la realidad, porque si partimos de la premisa de que el sol es el significador del padre, o de que el sol es el significador natural del padre, entonces tenemos que reconocer que sería también el significador universal del padre. ¿Por qué universal? Porque ¿cuántas personas no tienen el sol en Escorpio? Entonces describiríamos no solamente a todas esas personas del mismo modo, sino también que tienen un padre en común o que tienen un padre parecido o sí, no sería acertado. Eso sería disparatado porque pues 10 personas tienen 10 padres biológicos diferentes y puede que algunos se parezcan a los otros, pero la probabilidad es que sean muy diferentes entre sí. Y esos 10 individuos pudieron haber tenido el sol en el mismo, hasta en el mismo grado, si quieres, de ese signo. Eso no quiere decir que tengan un padre en común ni que sus 10 padres se parezcan. ¿Sí? Entonces, Hombre, aquí hay que hacer una salvedad muy importante. Entonces, el significador natural, a mi modo de ver, sería el planeta regente del signo que se cierne sobre la cúspide de esa casa 4 o 10 que en la carta del nativo aparece ese padre o esa madre. Ese sería, por ejemplo, yo creo encontrar a mi madre en la casa 10 y a mi papá en la 4. Entonces, el significador de mi casa 10 no solamente ofrece luces sobre mi vocación u oficio, sino que también es el significador natural simbólico, dos adjetivos habría que atribuirle a ese planeta, es el significador natural simbólico de mi mamá dentro de mi carta. ¿Sí? O sea, tú especificarías significador natural al regente de la cúspide, al regente de la cúspide. El significador universal, pues, sí, el Saturno, significador a Venus universal o a de la Luna. profesión es Saturno. ¿Sí? El significador universal de la profesión es Saturno, pero en la carta de cada individuo puede ser cualquier otro planeta. Por ejemplo, el significador de mi profesión es Venus. El significador de mi casa 8 es Júpiter. ¿Sí? Pero en la carta de otra persona, como en la de mi papá, el significador de la casa 10 es Júpiter. ¿Sí? El significador de su profesión es Júpiter. El significador de mi profesión no es Júpiter, es Venus. ¿Sí? Entonces, cada nativo tiene un significador natural diferente, dependiendo de cuál es el tema que estamos auscultando. Pero retornando a por donde ibas tú, claro, pero solo que diría que sería significador universal más que natural. ¿Sí? Para que no vaya a ser que quien nos oiga no conozca mucho de la astrología y vaya a confundirse pensando una cosa cuando, ya claro, obviamente tú sabes la aclaración que he hecho, pero de pronto otra persona se nos confunde. ¿Sí? Bueno, a lo que me refería es, bueno, tenemos el significador de la casa, significador, yo lo llamaba significador accidental, como Molindre-Lafrange. Se refería al significador accidental a partir del signo que se encuentra en la cúspide, más que significador natural, pero bueno, claro, es una cuestión Sí, simplemente eso. de terminología. También se refiere al significador natural como el planeta al que se asocian los temas vinculados a ese lugar según el orden caldeo. Correcto. Entonces, bueno, en el ámbito de la astrología antigua pues se establecen diferentes niveles a la hora de ubicar la figura del padre en la carta. O sea, por ejemplo, se considera pues el significador accidental del signo que se encuentra en la cúspide de la casa cuarta o de la casa décima, porque también hay que tener en cuenta que en la astrología antigua se puede colocar la figura del padre también en la casa décima. Siempre y cuando hagamos la salvedad correspondiente a la cuestión de que lo que representan esos lugares, la casa cuarta representa las raíces, representa el ancestro, representa el provenir, o sea, de dónde provenimos. Y la casa décima representa la acción, representa la autoridad, representa la reputación y representa la autoridad. Mucha gente dice la vocación o el oficio. Bueno, sí, la vocación o el oficio puede estar vinculada a diversos factores en la carta, no necesariamente al regente de la cúspide. Lo que sí representa por encima de todo es la reputación.
Y hay que tener en cuenta, por ejemplo, cuando hablaban los astrólogos antiguos y durante muchísimo tiempo, que la gente se refería a las personas por ser hijos de su madre. O sea, a pesar de que el padre era el factor que de alguna manera se correspondía con la identidad, con la identidad social del individuo, la identidad por la que era conocido, o sea, era la relación, era la relación con la madre, ¿no? Entonces la reputación estaba muy vinculada a si eras un hijo de quién, ¿no? Por ejemplo, Abraham Ben Ezra firmaba como Abraham, hijo de Meir, que era su madre. ¿Mm? Y también, pues, eso lo vemos en muchos textos antiguos. Pero por encima de todo, a lo que me refería, es que primero tenemos un significado accidental, luego tenemos un significado universal, si prefieres que nos refiramos a esa figura, pues, y luego también, además, tenemos un significador que es el significador a partir del lote correspondiente. O sea, el padre que nos tocó es el lote del padre. Entonces, el lote del padre es la suerte que nos ha brindado el universo y por lo tanto representa en sí el padre con el que yo me enfrento. Es el arco entre el Sol y Saturno, ¿de acuerdo? Si estamos viendo una carta diurna, ¿de acuerdo? Contado desde el ascendente, o de Saturno y el Sol, una carta nocturna contado desde el ascendente, y eso marca un punto que es un punto horoscópico que se corresponde con el ascendente del padre en la carta del individuo, en donde existe toda una serie de derivaciones que obviamente no tienen por qué caer o estar establecidas porque los lotes caen, como sabemos, donde quiere, ¿de acuerdo? La relación entre el ascendente, la luna y el ascendente, la luna y el sol, ¿no? O la luna, el sol y el ascendente. Ese factor es muy importante a tener en cuenta, porque todos los lotes en el fondo son derivaciones a partir de lo que representa el lote de fortuna, que es el fulcro de todos los demás lotes sobre los que edificamos pues todo ese sistema, que es un sistema que en la astrología antigua tenía pues mucha importancia. Entonces, hasta cierto punto, como estaba eso planteado en la astrología tradicional, cuando nos referimos, por ejemplo, a cualquier factor, no únicamente al factor asociado a la casa cuarta o a la casa décima, sino a cualquier casa, estaríamos hablando primero del significador de la casa, su significador accidental que se corresponde con el signo. No necesariamente tiene que ser el regente de ese signo, puede ser el almuten, o puede ser, por ejemplo, también el regente de triplicidad, o puede ser, por ejemplo, muchas veces el regente de triplicidad cuando lo que estamos valorando es en qué fase se encuentra de la vida la persona. Entonces, el orden es un orden de más amplio a más restringido. Cuando nosotros estamos hablando de la casa cuarta, estamos hablando del padre genérico, pues como regente de la casa cuarta. Circunscribimos la figura del padre porque hay que tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de sol como significador del padre, no nos estamos refiriendo al sol, sino que nos estamos refiriendo al grado del sol. El grado del sol se establece como un ascendente nuevamente, un ascendente que se corresponde con el padre que a mí me ha correspondido por la familia que me ha tocado, por la familia que me ha tocado. Por lo tanto, respecto de la casa cuarta, el sol representa el cabeza de familia, que no necesariamente el padre que me ha tocado, no necesariamente el padre que me ha tocado. Y luego, en último término, vamos a parar al lote que me indica la suerte, es decir, la manera en que yo experimento al padre. Entonces hay que tener en cuenta que no es el sol en sí mismo quien representa al padre como significador, si lo prefieres, universal, ¿de acuerdo? Experiencia del individuo. Sino el padre que he ejercido como cabeza de familia. O sea, precisamente en el sentido en el que tú decías, bueno, pues yo tengo 3 hermanos, ¿no? Pues bueno, pues esos 3 hermanos tienen 3 visiones diferentes del padre. Y efectivamente se ve en la carta diferencias a veces muy dramáticas entre la percepción, de acuerdo, que tiene uno de los hijos, de la percepción que tiene el otro de los hijos respecto de la figura del padre. Pero podríamos decir que el padre que comparten todos, que tiene que ver con la familia, porque todos provenimos de una familia, la casa cuarta representa esa estirpe, ¿de acuerdo? Pues se correspondería con el sol. Si quiero saber concretamente qué clase de padre es con el que yo he tenido que lidiar bajo esa égida, el padre que ha tenido que ejercer en el ámbito de la familia, pues me iría al lote concretamente y el lote me lo indicaría, ¿de acuerdo? De manera significada a través de un planeta, precisamente porque el lote por sí mismo no tiene entidad, no tiene agencia en el mundo, sino que hay que tomar como punto de referencia los planetas que se encuentran presentes en el signo del lote y también
el regente del lote. Y allí se multiplica también la complejidad y podemos considerar pues, el regente del lote como un regente del ascendente derivado y podemos tomar en cuenta el regente de exaltación, regente de triplicidad, regente de domicilio en función de la idiosincrasia de la carta, según vamos construyendo el significado analizando esos puntos como puntos de referencia. Entonces, hasta cierto punto, el tema de las derivaciones pues, es un tema fascinante, pero evidentemente eso agrega complejidad y en general es una cosa que se pulsa pues, a través de la consulta cuando uno la va realizando, ¿no? O sea, uno va estableciendo sus correspondientes deducciones a partir de las relaciones planetarias, las dignidades accidentales y las dignidades esenciales, el estado celeste, el estado cósmico, de acuerdo, el estado terrestre del planeta. Y a partir de ese punto, pues vamos construyendo quién es quién en la carta. Y sobre todo hay que tener en cuenta que ni siquiera el padre que tenemos es el mismo a lo largo de toda la vida. O sea, nos relacionamos con el padre y encontramos diversos matices en su manifestación. Hay fases en las que el padre pues, ejerce un padre responsable, otras en las que el padre lo es menos, ¿de acuerdo? Y nuestra relación con el padre cambia a lo largo de la vida. Pero eso en general pasa con todas las casas. Pasa con todos los lugares, porque además hay que tener en cuenta que hay una diferencia importante cuando estamos hablando de la concepción de las casas como espacios o como intervalos, a cuando estamos hablando de las casas como cúspides, que es la consideración de las casas como cúspides y no como intervalos, es la condición a la que se refiere la astrología clásica. Entender las casas como intervalos, en general, es una noción de la astrología moderna, ¿de acuerdo? Y es totalmente espuria la tradición. Entonces, sí, dime. Yo quisiera complementar tu contribución con otra aclaración para que no se vaya a malinterpretar el sistema derivado. Y entonces, por eso voy un poco atrás cuando hablabas de la casa 4, que es o que ofrece luces sobre el domicilio alternatal, la genealogía, o que tiene una connotación genealógica y por lo mismo ofrece luces sobre el hogar, la familia, los ancestros, etc. Todo eso es cierto, al igual que es cierto que la casa 7 ofrece luces sobre mi visión sobre el matrimonio, la 3 sobre cuál es mi tendencia con relación a la expresión oral o la programación del lenguaje verbal, lo vemos en la casa 3, etc. Todo eso es cierto. Entonces, lo que yo quiero aclarar es lo que aclaré hace poquito en mi página de Facebook, y es que hay que tener en cuenta que las casas rigen un mismo asunto, pero desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, desde el punto de vista de la astrología natal, la casa 4 ofrece luces sobre el hogar, los ancestros, los padres en general, pero desde el punto de vista derivado, ofrecería luces sobre uno de los padres en particular y se puede ahí extraer una carta dentro de otra. Desde el punto de vista fisiológico, ofrecería luces sobre el estómago, así como las 6 sobre el intestino, porque es la mitad de la carta, se llega a la mitad del cuerpo. La bóveda representa el cuerpo humano y por eso en la última, en la 2, están los pies. En la 8 está el colon, el genital masculino o femenino, según sea la carta de una mujer o un hombre, etc. Entonces yo quería aclarar eso, ¿sí? Que una cosa no invalida la otra. El sistema derivado no invalida el hecho de que la casa 4 ofrezca luces sobre los padres en general, el hogar, el domicilio, cómo fue el entorno en ese momento, así como el hecho de que ofrezca luces sobre eso no invalida que se pueda encontrar ahí a uno de los dos padres, ¿sí? Porque así como los signos, las casas también deben ser valoradas desde un punto de vista de análisis analógico. Se puede encontrar una desconexión total entre lo que es la polaridad entre la casa décima y la casa cuarta en la impresión de un nativo, si uno no va a los diversos niveles de implicación en un sentido que va de más a menos, de más general, de acuerdo a más singular o a más particular, en un Correcto. proceso que dentro del ámbito de la tradición está establecido a partir de un protocolo bastante estricto.
Hay que decir que la casa cuarta representa no las condiciones de presente en el nacimiento, sino las condiciones prenatales y hasta cierto punto las condiciones activas en cuanto a lo que representan las raíces o el inconsciente profundo o el inconsciente o el nivel oculto de lo que es la estirpe del individuo. Correcto. Entonces, la importancia de la casa cuarta pues, es suma y en el ámbito de la astrología horaria pues lo es muy, muy patentemente desde el punto de vista de que es el corazón de las cosas. Al final determina los finales de la misma manera que potencialmente también la preocupación que yace en el corazón del individuo. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos valorando un tema determinado, hay que tener en cuenta que al margen de lo que representan como personificaciones, que es aquello a lo que tú has aludido cuando estás hablando de la dimensión simbólica de los significadores, hay que decir que detrás de la palabra símbolo hay pues una cierta corrupción de su sentido, una cierta corrupción de su valor. ¿Mm? O sea, en el sentido de que cuando nosotros nos referimos a la palabra símbolon, que es lo contrario de diabolon, estamos hablando de algo que une dos cosas diferentes. Une dos cosas que originalmente eran una, pero que se separaron en un momento dado. Entonces, la función del símbolo no es ser ambiguo. La función del símbolo es ser unificador, es decir, encontrar la parte que nos falta. Lo que hallamos a través de un signo es la parte que nos falta a través de un cauce que se refiere a una alusión. El lenguaje matemático, por ejemplo, es un lenguaje simbólico. Todo lo que está dentro del ámbito de la matemática es símbolos y una articulación semántica. Entonces, donde hay sema, hay necesariamente símbolo. Y en ese sentido, nosotros cuando estamos articulando una carta manejamos símbolos y los símbolos aluden de una manera denotada a factores que en el corazón del individuo, en la realidad de la persona, son connotadas. Y eso es importante, porque nosotros estamos viendo el ámbito subjetivo y el ámbito objetivo. Cuando nosotros estamos estableciendo dentro de una carta un marco categórico determinado, porque nosotros estamos buscando identificar el problema de la persona, el problema de la persona, el problema en el sentido etimológico de la palabra. Quiere decirse el nódulo de la preocupación de la persona respecto a lo que son determinados temas en la carta. Y eso no es tan simple como simplemente decir la cúspide de mi ascendente es Aries y yo tengo que buscar mi motivación primaria proyectada en el mundo allá donde se encuentre Marte. No es tan simple como eso. En realidad, cuando nosotros estamos estructurando lo que representa la casa 1, estamos estructurando un sistema que es un sistema legislado, es un sistema formalmente compendiado. Entonces, en ese sistema formalmente compendiado existen muchas dignidades y mucha diversidad de testimonios que en función de la relación que mantienen los planetas aluden a ella y por lo tanto pueden sacar a colación en una relación determinada pues el contexto de un vínculo que no necesariamente pasa por el significador accidental vinculado al domicilio correspondiente de un signo en una cúspide. Entonces, el tema de las casas derivadas es un tema complejo. ¿Por qué? Porque en general ya bastante compleja es la interpretación sobre ese nivel sinfónico que tienen los diferentes símbolos asociados a cada uno de los lugares, como para ir tan lejos como para establecer pues, diferentes eslabones a la hora de significar la variedad de experiencias que se corresponden con cada uno de los lugares, ¿no? ¿Qué? Porque claro, hay un problema. Si tú, por ejemplo, me estás diciendo el regente de la séptima es mi pareja y el regente de las siete es mi pareja, pues está el evidente, ¿no? O sea, la superposición entre lo que son los significados del ascendente y lo que son los significados de la casa séptima, porque la casa séptima se convierte en una etapa de la vida en mi propio ascendente, con lo cual parece ser que la persona está funcionando dentro de mi carta como si fuera yo. Correcto. Eso es algo que no ocurre cuando tomamos como punto de referencia, pues por ejemplo, técnicas como la técnica de los periodos, la técnica, por ejemplo, de las sirdarias, cuando tomamos, por ejemplo, los diferentes relevos zodiacales,
o cuando miramos o cuando tratamos de averiguar en qué momento se encuentra la persona para saber con qué clase de individuo se las tiene que haber cuando se relaciona con la pareja que tiene en esos momentos.